Comienza el informativo. Un accidente aéreo enluta hoy a África. 157 personas murieron luego de que un avión de Ethiopian Airlines cayera solo 6 minutos después de despegar de la capital de Etiopía. El piloto de la aeronave se dirigía a Nairobi, en Kenia, pues se reportó algunas fallas y pidió autorización para regresar a la terminal aérea. Los registros indican que la aeronave presentó un vuelo vertical irregular y posteriormente se estrelló en un campo abierto. Un avión Boeing 737 de la compañía Ethiopian Airlines se estrelló en horas de la mañana tras salir del aeropuerto de la capital Addis Abeba con destino a Nairobi, Kenia. No tenemos mucha información con respecto a este incidente tan lamentable que involucra a la aerolínea Ethiopian Airlines. El accidente tuvo lugar a las 8:30 de la mañana cuando el vuelo despegó del aeropuerto internacional de Bol. 6 minutos más tarde se perdió del radar. Tenía 149 pasajeros a bordo y 8 tripulantes. En un comunicado, la compañía informó que el piloto reportó algunas dificultades en el aparato y pidió permiso para regresar a la terminal aérea. Tras recibir la aprobación de retorno, la aeronave presentó una velocidad vertical inestable y posteriormente cayó cerca de la ciudad de Bishoftu, a 62 kilómetros de la capital de Etiopía. Las autoridades que trabajan en el lugar del siniestro confirmaron que el avión se rompió en varios pedazos y posteriormente se incendió. El Ministerio de Transporte confirmó que a bordo del vuelo ET-302 iban 149 pasajeros y 8 tripulantes. Todos murieron en el incidente. Ahora podemos confirmar que había pasajeros de al menos 35 nacionalidades, y estoy diciendo que al menos porque por ahora se desconocen 2. Como es de esperar, hay más víctimas de Kenia. Otras nacionalidades involucradas son Canadá, China, Holanda, Egipto, Etiopía, Francia, Reino Unido, India, Italia, Eslovaquia y Estados Unidos. Entre tanto, el gobierno dispuso de 2 oficinas en el aeropuerto de Addis Abeba para atender a las familias de las víctimas. Algunos de ellos denunciaron que se enteraron del accidente horas después. Cuando llegamos observamos el tablero de llegadas y decía que el avión había aterrizado a tiempo. Después de unos minutos vimos las noticias sobre un avión de Etiopía que se estrelló. Cuando miramos la hora era la misma en la que salía el avión que esperábamos. El ministro del Interior de Etiopía expresó sus condolencias. La oficina del primer ministro, en nombre del gobierno y el pueblo de Etiopía, desea expresar sus más profundas condolencias a las familias de quienes han perdido a sus seres queridos que viajaban en el Boeing 737 de Ethiopian Airlines en un vuelo regular a Nairobi. Según las normas internacionales, la responsabilidad de la investigación del accidente recae en las autoridades etíopes. Sin embargo, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos participará automáticamente en las pesquisas porque el avión fue diseñado y construido en la Unión Americana. Por ahora, los investigadores buscarán aislar el lugar del accidente y recopilar evidencias a partir de las conversaciones y datos de la cabina que se graban en las cajas negras. La aeronave siniestrada es del mismo modelo que la que se estrelló durante un vuelo de Lion Air en Indonesia, esto en octubre pasado. Se trata de un avión Boeing 737. Esta es la segunda caída reciente de un 737 MAX 8, la última versión del avión de un pasillo de Boeing que entró en servicio por primera vez en el año 2017. Es la última versión de la familia 737, el avión de pasajeros moderno más vendido del mundo y uno de los más fiables de la industria. El primer aparato de este tipo se estrelló en el mar de Java poco después del despegue desde Yakarta. En el siniestro murieron las 189 personas a bordo. La causa de este accidente todavía está bajo investigación. Un informe preliminar se centró en el mantenimiento y la capacitación de la aerolínea, así como la respuesta de un sistema antibloqueo de Boeing a un sensor recientemente reemplazado, pero no ofreció una razón para el accidente. Y en Colombia también hay luto por un accidente aéreo. Un avión DC-3 se accidentó este sábado cerca de la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, causando la muerte de sus 14 ocupantes. La aeronave, que volaba para una compañía privada y cubría la ruta San José del Guaviare, Villavicencio, se declaró en emergencia sobre las 10:40 de la mañana. Minutos después cayó sobre una zona rural. Pese a que la Aeronáutica Civil no ha concluido la investigación, se habla de una falla en el motor que habría causado la precipitación de la aeronave. El presidente Iván Duque expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Estamos en el proceso de identificar las víctimas fatales de este suceso y desde acá, desde Arauca, quiero expresar mi solidaridad a las familias
y obviamente el deseo del Gobierno Nacional de poderlas atender en estos momentos difíciles, de facilitar rápidamente la provisión de información. Y 29 personas se resultaron heridas en medio de un turbulento vuelo sobre el Océano Atlántico con destino a Nueva York. Los pasajeros de la aerolínea Turkish Airlines vivieron 45 minutos de turbulencia. El avión que salió de Estambul logró un aterrizaje seguro en el aeropuerto John F. Kennedy. La aeronave transportaba a 326 pasajeros y 21 tripulantes. Decenas de ambulancias estuvieron listas para atender a los heridos que viajaban en el Boeing 777, luego de que su tripulación declarara una emergencia mientras seguía en el aire. Comenzó cuando estaba en el baño, me caí al suelo y de repente estaba saltando arriba para abajo, tratando de buscar la puerta, no podía encontrarla. Cuando pude simplemente la abrí y fui a buscar a mi esposa. Ella estaba embarazada, vi que se cayó del asiento al piso y ella también estaba llorando y vomitando. Toca fondo el apagón en Venezuela, que entra ya en su cuarto día, cansados por la falta de electricidad y en medio de la oscuridad. Ciudadanos protestaron con el sonido de las cacerolas en diferentes ciudades del país, que cumple más de 60 horas sin servicio eléctrico. Esta vez ni siquiera está el faro de la calle en el fondo. El apagón también afecta a las comunicaciones. Cientos de venezolanos ya sienten desespero al mantenerse incomunicados dentro y fuera del país, por lo que tuvieron que salir en busca de señal para sus teléfonos móviles. En medio de la oscuridad, varios de ellos se frenaron sus autos durante horas en plena vía de Caracas para conseguir acceder a la red móvil. Andamos, hay que moverse ahí para poder tener señal, para comunicarnos, decir que estamos bien, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Me extrañaba ver la gente parada de lado, no entendía, y ahora entendí que hay repetidoras por aquí, se agarra señal. Entonces, para comunicarme. Más que todo. Oliver Fernández, periodista de NTN 24, se encuentra en la autopista del Este, en la capital venezolana, en Caracas, para constatar este nuevo fenómeno en Venezuela. Familias enteras estacionan sus autos y forman una larga fila al borde de la vía para obtener señal para sus celulares. Oliver, buena tarde, ¿cuál es la situación? Amigos de NTN 24, un nuevo fenómeno se está viviendo en la ciudad capital. Como ustedes pueden observar, esos vehículos o ese tráfico que se ve allí es precisamente porque la gente se detiene en la autopista para tratar de tener señal en el teléfono. Es decir, no hay... Las tres compañías telefónicas más importantes de Venezuela no están prestando servicio luego de este nuevo apagón que ha dejado sin luz a casi todo el país y evidentemente a la capital venezolana. Todos estos vehículos que ustedes pueden ver allí, precisamente es la gente buscando señal para tratar de comunicarse con sus familiares que están en el interior del país y así sucesivamente. Recordemos que estas tres compañías que prestan servicio en Venezuela, Movilnet, como Movistar y también Digitel, ninguna de las tres ha podido levantar la señal para los ciudadanos y esto, por supuesto, ha traído como consecuencia que todo el país esté prácticamente incomunicado. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Yo soy Oliver Fernández para NTN 24 y RCN. Oliver, gracias. Por la falta del servicio eléctrico, los que más sufren son los enfermos. La vida de miles de venezolanos está en riesgo y ya hay denuncias además de bebés fallecidos por el apagón en varios hospitales del país. José Lugo vive en Caracas. En este hospital atendían a su sobrina, quien murió anoche en medio del apagón. Hubo que bajarla entre el novio, amigos y todo por las escaleras en la camilla cargada. ¿Por qué? Porque por supuesto que no funcionan los ascensores. La joven estaba en cuidados intensivos. Fue trasladada al primer piso donde funcionaba la planta eléctrica. Ya ese traslado y el tiempo de espera y todo, dice que se descompensará. Para Rosalba, volver a su casa se convirtió en una odisea. Recorrió más de 3 kilómetros con su bebé de tan solo meses de nacido en sus brazos. Pensé que era ya nada más la falla de luz, me vine confiada porque allá donde vivo siempre falla la luz. La situación es crítica también para miles de comerciantes que apenas sobreviven en medio de la crisis económica y el apagón los dejó sin su sustento diario.
Y es que la crisis se muestra a su peor rostro. La imagen que verán a continuación es desgarradora. Una madre venezolana carga en sus brazos a su hija con evidente desnutrición, quien falleció luego de que no pudiera recibir atención médica oportuna porque en los hospitales a los que fue de manera urgente no tenían luz y no contaban con planta eléctrica. Primero la fui a llevar CDI donde yo vivo, en Trapichito. La doctora me dice que ya ellos terminaron su jornada y como no hay luz, entonces yo iba en camino a llevarla a las lomas para que lo evaluaran, porque estaba muy aventada y empezó a erutar y a erutar. Y entonces de repente se quedó tiesa así y yo me devuelvo corriendo a mi casa a buscarla a ella, a mi hija. Y la llevo, la policía me dejó en la puerta, porque le pidieron la colaboración a la policía. Me dejaron en la puerta y la doctora me dice que ahí no la puede tener porque no hay luz, no hay nada. Para Nicolás Maduro, la falta de luz es consecuencia de la injerencia de Estados Unidos en el país. El líder del régimen afirmó que el corte de energía es consecuencia de un ataque cibernético. Cuando hay ataques de este sentido que hace la oposición contra el país, la derecha extremista, sin lugar a dudas, ellos son los autores intelectuales y materiales de este ataque y han utilizado tecnología de alto nivel que solo tiene el gobierno de Estados Unidos en el mundo. Ya nosotros tenemos varios años de guerra eléctrica. Más de 200 personas han muerto carbonizadas, cortando cables de los sistemas de transmisión, de los sistemas de distribución. Nos han atacado más de 150 subestaciones en el país. A veces atacan una parte de una ciudad, una parte de otro estado. Ellos han tomado la guerra eléctrica con asesoría y apoyo del gobierno imperialista de Estados Unidos como una guerra de desgaste a la economía, de desgaste a la vida del pueblo. La situación que vive hoy Venezuela es recurrente. Por años los ciudadanos han soportado constantes cortes en el servicio, principalmente desde la nacionalización del sector energético que empezó con Hugo Chávez. La falta de mantenimiento de las redes, la baja inversión y la dependencia del petróleo tienen a Venezuela hoy a oscuras. En 1999, con la posesión de Hugo Chávez, empezó una transformación que hoy muestra sus efectos. La concepción de empresas mixtas, generadoras de energía, fue cambiada por compañías nacionalizadas. Analistas aseguran que el sector se manejó por años por personal no apto para los cargos. Sin inversión y mantenimiento se ha controlado bajo órdenes burocráticas que lo llevaron a irregularidades administrativas y de prestación intermitente del servicio a través de Corpoelec. Al tiempo, el chavismo donó modernas plantas de energía a Cuba y Nicaragua. La crisis energética hizo que en muchas ocasiones se ordenara bajar el consumo. Que no reduzcan su consumo en un mínimo de 10%, se le aplicará un recargo en la factura mensual de 75% sobre lo que hoy pagan. Pese a la creación del Ministerio de Energía, la problemática se hizo más aguda en los últimos años con continuos cortes en el suministro y el calvario para los ciudadanos. Cortes que incluso han afectado los discursos del régimen. Casi el 40% de desempleo. En medio del apagón, la Policía Nacional Bolivariana reprimió este fin de semana en Caracas a los manifestantes que se dirigían hacia la concentración convocada por Juan Guaidó. Los oficiales utilizaron gas pimienta para dispersar a los ciudadanos. Desde muy temprano los venezolanos salieron a las calles a protestar en contra del régimen. En su camino se encontraron con la Policía Nacional Bolivariana que intentó impedirles llegar al lugar donde se realizaba la concentración opositora. Los manifestantes se enfrentaron a los oficiales que empujaron incluso a varios adultos mayores para detenerlos. Pese a los contratiempos, los ciudadanos exigieron la salida del poder de Nicolás Maduro. Gente que necesita un medicamento para el corazón y no lo hay, señor. Necesitamos libertad y se lo dice alguien que era revolucionario y se cansó, se cansó. La marcha se replicó en otras ciudades del país. Esto ya se acabó, ya Maduro tiene que ir. En horas de la madrugada, la policía de Caracas ordenó desmontar la tarima que sería utilizada en la concentración y detuvo a los conductores que transportaban los equipos para el montaje. Y esta mañana también hubo un nuevo pronunciamiento del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Vamos a escuchar lo que dijo. Parlamento Nacional, diputados, dirigentes y técnicos que van a iniciar esta rueda de prensa. El ingeniero de Viana y el doctor Castro
que van a dar un reporte sucinto de la información que hay al momento. Como saben, está militarizada parte de la información, está secuestrada tanto el Estado como incluso las Fuerzas Armadas por parte del aparato de inteligencia cubano. Están caídas las comunicaciones, así que vamos a dar un parte con la información que hemos recaudado, información que ha recogido el Parlamento, nuestros técnicos y por supuesto de cara al país. Ingeniero. Un accidente en el sistema de transmisión desde el sistema de Caronía al resto del país genera un accidente relativamente menor por la magnitud de lo que ocurrió, sin embargo genera una enorme tragedia nacional. Llevamos más de 3 días en donde la falta de suministro está generando problemas profundos en la vida de los venezolanos y configura además quizás la tragedia más extensa de eliminación de energía en la historia de los países que no hayan sido afectados por guerra o por desastres naturales. Queremos decir que esa enorme tragedia ocurre siendo el país uno de los países con mayor capacidad de generación eléctrica distribuida. Tenemos construida más de 20.000 megavatios de energía, pero estamos en el peor momento. El peor momento, en primer lugar, por reconocer la destrucción de los cuadros técnicos de Delca, que alguna vez fue una empresa de orgullo mundial con la mayor capacidad técnica, que en este momento las políticas continuadas de desprecio a la ingeniería venezolana y al talento ha hecho que esté muy disminuida en su capacidad operativa. En segundo lugar, el irrespeto a la necesidad de mantenimiento y de reparación de los equipos que hacen que la mayor parte del parque térmico venezolano esté fuera de servicio. Finalmente, decir que la manera como se ha venido enfocando la crisis es con un enfoque policial, con un enfoque militar, tratando de cerrar la información. Este es el momento en que el país podría tener ayuda internacional y la primera ayuda humanitaria de Venezuela es restablecer el sistema de generación y restablecer la energía en la mayor parte de los hogares venezolanos. En la medida en que el sistema se cierra, se militariza y se hace policial, un problema que es estrictamente civil, estamos impidiendo que multitud de talento y multitud de tecnología disponible a nivel mundial hubiera podido levantar esta crisis en pocas horas. Finalmente, un reconocimiento a los heroicos trabajadores de Corpulec que hacen un esfuerzo enorme por recuperar la situación con muy escasos recursos, sin medios de comunicación, sin medios de transporte, sin capacidad técnica y además aterrorizados y amenazados por sus superiores que entienden que este problema, que es estrictamente civil, le quieren dar una connotación policial. Venezuela añora salir de esta situación. No merecen los venezolanos estar en esta situación y hoy en día nos queremos solidarizar con las miles de familias venezolanas que sufren por falta de alimentos, porque no hay suministro de agua potable, porque no hay comunicaciones y además eso porque los centros hospitalarios están prácticamente fuera de servicio por falta de energía eléctrica. Gracias, ingeniero. Le vamos a dar la palabra al doctor Julio Castro. Buenos días. Solo para hacer una breve descripción, más allá de un parte, una descripción de lo que significa la crisis de energía que tenemos en las últimas 72 horas en nuestro país. Lo primero que debemos entender es que esta crisis se monta en el sector hospitalario sobre unos hospitales que ya venían con una capacidad operativa muy disminuida y no es lo mismo una crisis sobre hospitales que funcionan correctamente sobre unos hospitales que ya tienen una situación muy comprometida. Para que tengamos una idea, en Venezuela nacen alrededor de 1.500 niños diarios. Eso supone 500.000 pacientes o 500.000 niños al año. Estos 1.500 niños que han nacido en estos 3 últimos días, el 10% de ellos requieren unidades de terapia intensiva o unidades de soporte de muy avanzada tecnología que los déficits de electricidad pudieran no habérselos dado. Pero aquellos que nacieron normales, que no son prematuros o no requieren soporte especial,
nacieron en hospitales sin luz y en hospitales sin agua. Y eso tiene unas connotaciones para ellos en los próximos días muy importantes en términos de riesgo. Aún los que nacieron normales están en riesgo. 15.000 pacientes con diálisis en este momento están en riesgo porque ya tenemos 72 horas sin diálisis en el país, y un paciente en lo que pasa más de 1 o 2 episodios de diálisis que no tiene, empiezan a tener efectos nocivos para su salud que pueden ser eventualmente irreversibles. Con esto quiero decirles que el impacto de los déficits de energía sobre la población de la salud en Venezuela recién están comenzando. No es solamente los fallecidos del primer momento, sino que se van sumando grupos de riesgo a medida que van pasando las horas sin luz en el país. Para darles alguna idea, el hospital de Maturín, a este momento todavía sin luz y sin planta eléctrica, cuenta 15 fallecidos en este momento asociados a la falla de energía. Pero siguen habiendo pacientes en terapia intensiva muy delicados y esos pacientes están en riesgo en este momento. Es importante que entendamos que además de eso, más allá de esos números, las historias de pacientes que están en todo el país, diabéticos que contamos por cientos de miles en el país ahorita, que su capacidad de guardar la insulina al no tener refrigeración está comprometida, están en un riesgo grave para su salud. Y además de eso, los pacientes que además de eso siguen teniendo infarto, sigue habiendo politraumatizados, sigue habiendo pacientes con neumonía y meningitis que van a acudir a las emergencias, van a encontrar emergencias con una capacidad operativa muy disminuida, en la mayoría de los casos muy comprometida, y su vida corre peligro. Al final, y esto es una vergüenza para nosotros como médicos, hoy es el Día del Médico en Venezuela, es el natalicio de José María Vargas. Creo que siendo herederos de José María Vargas y de Luis Racetti, probablemente Venezuela vive su peor hora, su hora más oscura en 200 años de vida republicana en Venezuela, y eso para nosotros como médicos implica que no tengamos nada que celebrar. Gracias a que esos médicos, esas enfermeras o ese personal de salud estuvo allí en las horas, o ha estado allí en las horas del apagón, dándole ambú, dándole respiración artificial mano a mano, evitó que esta tragedia fuera mucho mayor de la que este momento es. Pero ese riesgo sigue estando allí, porque esas enfermeras no tienen cómo trasladarse a los hospitales, esos médicos no tienen comida para atender a su guardia, o no tienen cómo cargar su teléfono celular para comunicarse con sus familiares. Esta es la magnitud de la crisis que está avanzando y que a medida que pasan las horas sin luz en el país se sigue acrecentando. Sí, bueno. Evidentemente, ayer en la avenida Victoria, cuando logramos llegar a la avenida Victoria, pese a los obstáculos, pese a la falta de comunicación, pese a los piquetes, en unos casos en la colaboración, por cierto, de algunos piquetes que permitieron el paso de la ciudadanía, también esos policías y guardias nacionales hartos de la situación que vive Venezuela, decíamos desde la avenida Victoria, y también se replicó en todas las concentraciones de ayer, que venían momentos difíciles, que esta catástrofe, que no fue producto de la lluvia, como nos pasó a los guaireños en el 99, esta catástrofe que denunciamos hace mucho tiempo en el Parlamento Nacional, predecible, pero que se podía contener, que se podía atender, por supuesto, no con lo que usurpan funciones o se roban el dinero del pueblo de Venezuela. Hoy estamos aquí haciendo lo que no puede hacer el régimen, dándole la cara al pueblo de Venezuela. Ya a esta hora no solamente hemos levantado un informe técnico, además hoy como ingeniero, con mi colega aquí presente, con la crítica situación del sistema eléctrico, que no solamente es de generación, porque dejaron perder las plantas termoeléctricas en la mayor de los casos, no las terminaron, como el caso de Tocoma, pero también el mantenimiento, como explicaba el ingeniero de Viana, en la línea de transmisión, en las subestaciones, pero también en el mantenimiento preventivo, que esa palabra ya ni se utiliza por parte del régimen, ya hoy no puede ser correctivo, por cierto, hay que tomar medidas superiores para la atención de la emergencia, que le va a costar además mucho dinero al pueblo de Venezuela. Pero lo que más nos duele hoy son las vidas humanas que se pierden y se cuentan por horas. De nuevo, en el 99, y los que sobrevivimos a esa tragedia,
y he buscado un paralelismo a lo que está pasando, a la sensación que tenemos hoy los venezolanos, sobre todo para la comunidad internacional. Y yo en el 99 perdí la casa, amigos, pero sabía que en algún lugar podía haber refugio. Sabía que en algún lugar había una comunidad internacional presta para ayudar. Y se permitió el ingreso, por cierto, en ese momento. Sabía que, en ese caso en Caracas, había un familiar que me podía tender la mano. Hoy, Maduro no protege a nadie. Hoy los venezolanos viven en la incertidumbre de no saber si va a llegar la luz y si llega, ¿cuándo se va a volver a ir? Producto de la corrupción, la miseria, el secuestro del Estado de Derecho, el secuestro de la Fuerza Armada producto de cubanos queriendo tutelar a la Fuerza Armada venezolana. Hoy es esta catástrofe que denunciamos en el 2017 y le demos voto de censura a quien hoy pretende y miente al pueblo de Venezuela, cuando desde el viernes dijo que en 3 horas solucionaban. No han dado parte técnico preciso a esta hora. Secuestran el sistema y no pueden ni siquiera darle la cara y hablarle claro al pueblo de Venezuela. Siguen 16 estados absolutamente apagados en Venezuela. Y parcialmente hay luz en 8. Parcialmente. Que viene y se va, que fluctúa. A esta hora no pueden hablar como lo hicimos ya nosotros, con Alemania, con las empresas que pueden prestar servicio, con Japón, con Brasil, con Colombia, para buscar soluciones inmediatas. No lo pueden hacer porque están aislados, no lo pueden hacer porque robaron, no lo pueden hacer porque se le esconden al pueblo de Venezuela. Señores de las Fuerzas Armadas, ¿van a seguir escondiendo al usurpador o se esconden ustedes detrás del dictador? Y no las Fuerzas Armadas completas, por cierto. Porque ayer capitanes, mayores, tenientes, coroneles, policías, protección civil, bomberos, porque sus familiares, a sus madres, a sus hijos, a sus sobrinos, también se les fue la luz. También están perdiendo hoy comida que pudieron comprar con lo poco que ganan. No pueden trasladarse, no pueden comunicarse, no saben cómo están sus familiares. Como saben y como pasa con el desespero hoy de lo que nos ven desde Venezuela o venezolanos desde otra parte del mundo. Les queremos pedir ayuda también a los que nos ven desde otra parte del mundo. No hay comunicación en Venezuela. Ayer el 96% del internet estaba bloqueado. Hoy se estima entre el 60 y 70% por los pocos sectores donde llegó la energía eléctrica. Necesitamos que nos ayuden a comunicar lo que está pasando, lo que están informando. El pronunciamiento más temprano del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acompañado del doctor Julio Castro, médico venezolano, y también del ingeniero José de Viana, evaluando la situación por este apagón que ha entrado el día de hoy en su 4º día en Venezuela y que ha afectado, según decía el doctor Julio Castro, a al menos 15 personas que fallecieron en el hospital de Maturín, esto en el oriente del país. Hacemos la primera pausa aquí en el informativo y al volver, un actor saca de casillas a Jair Bolsonaro tras autoproclamarse presidente interino de Brasil. Y además denuncian que en una celda arrojaron gases lacrimógenos contra presos en Nicaragua. Ya son 15 los muertos que deja un ataque armado en Guanajuato, México. Un grupo armado irrumpió en un bar y disparó indiscriminadamente contra los clientes y empleados del lugar. Los atacantes huyeron en una camioneta. Las autoridades responsabilizan al cártel Jalisco Nueva Generación por los hechos. Se trataría de un enfrentamiento con ladrones de gasolina. Fueron balazos. Fue alrededor de las 12:15, 12:20 de la madrugada. Y yo alcancé a escuchar alrededor de unos 12 o 15 balazos, pero pues la verdad no quisimos pararnos, no quisimos salir, no quisimos exponernos, sobre todo. Y después la gente saliendo, los que quedaron heridos o saliendo corriendo pues a sus vehículos. Fue todo lo que se escuchó y ahorita pues toda la noche estuvieron sacando cuerpos.
Con una aprobación del 78%, Andrés Manuel López Obrador cumple este domingo 100 días en el poder. Concentrado en la erradicación de la corrupción, la pobreza y el robo de la gasolina, el líder de izquierda dice que trata de sortear las problemáticas que han dejado gobiernos anteriores. Sin embargo, los índices de violencia en el país no disminuyen y las perspectivas económicas no son positivas. Lo que me ha gustado es servir, constatar la felicidad de la gente cuando recibe un apoyo del nuevo gobierno. Este es el balance de Andrés Manuel López Obrador al cumplir sus primeros 100 días al frente del país. Erradicar la corrupción, combatir la pobreza, acabar con el narcotráfico y el crimen organizado, parte de los objetivos del hombre de 65 años elegido el pasado julio. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo. López Obrador ha tenido un gobierno itinerante. Desde que asumió el cargo a este fin de semana logró recorrer todos los estados del país. Cumplió así con su afirmación de una administración dedicada al pueblo y no hecha desde un palacio presidencial. De hecho, el Palacio de los Pinos sirve hoy como centro turístico y el mandatario vuela en aviones comerciales. Lo que él ha denominado la etapa de la reconciliación y la transformación lo ha llevado a tener la popularidad más alta de un presidente en sus primeros 3 meses de gobierno. Según los más recientes sondeos, alcanza el 78% de aprobación entre los ciudadanos. Tarea que él reconoce como empujar un elefante. Empujar, ¿no? Al animal, porque es como un elefante, con todo respeto a los elefantes, que camina muy lento. Es un cuerpo de avance lento. Y es que solo un mes después de asumir la presidencia, AMLO tuvo que enfrentar la realidad del robo de combustible. Emprendió un plan para evitar lo que se conoce como el huachicoleo y que ha generado millonarias pérdidas a la petrolera estatal Pemex. La medida primero trajo el desabastecimiento, que pese al descontento, lo ha llevado a un ahorro de unos 263 millones de dólares. Pero también lo hizo enfrentarse a una tragedia, la explosión del ducto de Tlahuelilpan, que causó la muerte de más de 130 personas. Desgraciadamente, demuestra de que hay que terminar con esta práctica que llevó a la tragedia, que no solo es de este municipio o de este estado, desgraciadamente es una práctica que se fue arraigando. AMLO no escapa a las controversias. El mandatario ha recibido críticas a sus decisiones, como la cancelación de la construcción de la nueva sede del Aeropuerto Internacional y la creación de la Guardia Nacional. Mientras el proyecto de la terminal aérea sigue en pausa, la seguridad pública militarizada ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ya se están elaborando también las leyes complementarias, la ley de uso de fuerza y la ley orgánica, la que tiene que ver con el funcionamiento de la Guardia Nacional. Pero no todo es color de rosa. Los índices de crímenes no disminuyen y las agencias calificadoras no dan una perspectiva positiva frente al crecimiento económico. Tampoco se ve un avance en el control de la migración ilegal y su administración sigue atendiendo a los miles de centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos. Pese a ello, López Obrador insiste en que su gobierno va bien y que intenta arreglar los errores de los gobiernos anteriores. Y en Nicaragua denuncian que gasearon a presos de un penal a las afueras de Managua. Estos hombres burlaron la seguridad de la cárcel, abrieron un hoyo y subieron al techo en modo de protesta después de que uno de ellos se pidiera desesperadamente que le abrieran la celda por estar enfermo. Desde la parte superior del penal entonaron el himno nicaragüense y ondearon la bandera de su país. Familiares de los considerados presos políticos, Francisco Sequeira y Chester Membreño, denuncian que 3 custodios los agredieron y lanzaron gases lacrimógenos al interior de sus celdas. Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro amenazó con procesar al actor que se autoproclamó como mandatario del país. José de Abreu, de 72 años, se presentó como el nuevo presidente brasileño a través de las redes sociales. Seguidores lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro.
Es obvio que no quiero ser presidente de Brasil, es otra cosa. Quiero usar este poder que me están dando para tratar de atraer más personas, para desmitificar a este gobierno pirata que está ahí. Donald Trump no se rendirá. El presidente de los Estados Unidos se pedirá este lunes al Congreso de su país 8.600 millones de dólares para pagar el muro fronterizo que dividirá Estados Unidos y México. Según la agencia internacional de noticias Reuters, esta cifra será incluida en el presupuesto del 2020. Esta solicitud es 6 veces mayor de la que el Congreso otorgó para proyectos fronterizos. Los demócratas que controlan la Cámara Baja ya habían rechazado la aprobación de 5.700 millones que pedía el republicano. El muro es una de las banderas de campaña del hoy presidente Donald Trump. Hacemos así la segunda pausa en esta emisión de noticias y al regreso explotó un autobús en pleno centro de Estocolmo, en Suecia. ¿Atentado terrorista o accidente? Explotó un autobús en pleno centro de Estocolmo, en Suecia. El vehículo estaba desocupado al momento de la emergencia. Según la policía, solo una persona resultó herida y se trataría del conductor. Por el momento, la principal hipótesis del suceso apunta a un accidente y no a un atentado terrorista. El presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, regresa a su país luego de permanecer 2 semanas en un hospital suizo. A esta hora, en el aeropuerto de Argel, hay un fuerte dispositivo de seguridad. Bouteflika deberá enfrentarse a su arribo a las multitudinarias protestas que exigen su renuncia tras 20 años de su llegada al poder. Alarmante informe sobre la contaminación por plástico. De aquí al 2030, la producción mundial de desechos plásticos podría aumentar un 41% y la cantidad acumulada de estos en el océano se podría duplicar, según advierte el reporte de la organización ecologista WWF, titulado Contaminación por plástico. ¿De quién es la culpa? Dicha ONG señaló que nuestro sistema de producción y de utilización y de eliminación, además del plástico, es un sistema deficiente en el que no se le considera responsable a ningún actor. El informe asegura que este material contamina la naturaleza, pone en peligro la vida salvaje, penetra además la comida que comemos y el aire que respiramos. Saludamos a esta hora a nuestro jefe de misión, Nicolai Abril, y le pregunto, como siempre, Nicolai, bienvenido, por supuesto, ¿por qué son tan peligrosos los plásticos para nuestro ecosistema? Bienvenido. Hola, Carlos, gracias. Muy buenas tardes para usted. Pues la mayoría de los plásticos se pueden fabricar a partir de hidrocarburos presentes en el gas natural y el petróleo y también el carbón. Están formados por cadenas de moléculas unidas entre sí llamadas polímeros. Hay 2 familias principales de polímeros: termoplásticos, que representan alrededor del 80% del consumo global de plásticos. Se derriten cuando se calientan y luego se endurecen cuando se enfrían. Estos pueden ser reciclados. Luego están los termoestables, que son sustancias que se fijan permanentemente cuando se calientan. En 1950 la industria producía 2 millones de toneladas de plásticos al año. Ahora esa cifra se sitúa en 400 millones de toneladas. Los plásticos pueden convertirse en una gran variedad de productos útiles, pero aquí está el problema: millones de toneladas de plásticos terminan en los océanos y en los vertederos cada año. Una botella de plástico para bebidas tarda más de 400 años en degradarse. Menos de 1/5 parte de los residuos plásticos se recicla actualmente. ¿Por qué? Debido a la complejidad química de los polímeros. El reciclaje presenta grandes desafíos técnicos y ambientales, por lo que al final puede ser más barato fabricar plástico nuevo que reciclarlo. ¿Qué se puede hacer entonces para ayudar a resolver este problema? Invertir masivamente en los llamados bioplásticos. Polímeros naturales de residuos agrícolas y plásticos biodegradables también contribuyen al uso de plásticos reciclables de alta calidad. Altos impuestos también sobre la producción de plásticos y finalmente, Carlos, presión a las corporaciones para que dejen de usar plásticos e inviertan en envases alternativos. Pero que hagan algo. Gracias, Nicolai. Así ponemos un punto final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, nuestra cuenta @NTN24 y todas las noticias en www.ntn24.com.